Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Pipren llamó una voz suave, acompañada de la dulce mirada de la doctora Falada. ¿Qué pasó, Falada? ¿Puedo compensarte ahora? Estaba esperando. Aún no has empezado, respondió la doctora Pren, tomando un pequeño sorbo de su dulce bebida. La fiesta del primer día fue sin alcohol, tal como lo había solicitado la pareja de la doctora Falada, argumentando que como estaban de vacaciones largas, no debían beber desde el primer día. Entonces vamos a nadar. Por supuesto. Es posible que otros que escucharan esto no se sorprendan, pero Pac y Sanitada inmediatamente miraron a sus doctoras. En ese momento la doctora Pren y la doctora Falada se estaban quitando la ropa informal, dejando descubierto un bikini azul. Debajo. Bow, ¿no vienes? Preguntó la doctora Pren a la doctora Melanie, quien estaba sentada, sonriendo, susurrando. No, prefiero verlas a ustedes desde aquí. Las dos bellas doctoras en bikini se sonrieron antes de caminar hacia el mar cristalino, fingiendo maquillarse para sorprender a alguien. Pero lo que las dos bellas doctoras querían sorprender a los espectadores no era solo una sorpresa. La heroína comenzó a fruncir aún más el ceño al ver varios momentos en los que la doctora Falada estaba muy cerca de su mejor amiga, incluso pasando un brazo alrededor de su cuello. Así se conforman los amigos cercanos. Si la persona empezaba a irritarse, no era muy diferente a Pac, quien frunció el ceño con disgusto, pero trató de mantener la calma. La doctora Pren había explicado los unidos que eran el grupo de doctores, aunque no le gustaba verlos así. Pero eso no está muy cerca. ¿Qué sucedió, Ear? Ven conmigo. La heroína tomó la mano de la villana y se alejó de la mesa de la playa, haciendo reír al doctor Tancún y a la doctora Melanie. Parecía que las novias de sus amigas se estaban poniendo celosas, tal como pretendía la doctora Pren y la doctora Falada. Pero su plan pareció fracasar cuando la heroína se quitó la ropa, dejando solo un bikini, colocó una toalla en la arena y le entregó a Pag una botella de protector solar. No estaba claro si el juego de las doctoras con sus amantes se convertiría en que sus novias jugaran con ellas. Y como era de esperar, antes de que Pac pudiera aplicar protector solar a la espalda de la heroína, la doctora Falada se acercó con expresión severa, lo que hizo que Pac dudara en moverse. La llamó con una voz severa, haciendo que la heroína se levantara y mirara con disgusto a su novia, cubierta de gotas de mar. Tú me provocaste primero. Pensé que te unirías a mí en el agua. ¿Cómo pudiste provocarme así? Sé que no te gusta que otras personas se acerquen cuando estoy así. Si lo sabes, ¿por qué haces esto? No vuelvas a molestarme así. Estabas tan cerca de la doctora Pren que pensé. La voz gruñona de la heroína hizo sonreír a Pac, pero se sintió bien al saber que la pareja se entendía lo suficientemente bien como para saber que solo era una broma. Pero este tipo de burlas generalmente no son buenas para los celos. Pac le entregó una toalla suave y preparada anteriormente a la doctora Pren, quien se acercó y le dijo que se volviera a vestir. Lo usaré más tarde. No, estoy celosa. No mostraste ninguna reacción antes. Me estaba conteniendo. Esta noche les mostraré lo celosa que estoy. La doctora Pren se rió entre dientes ante el tono serio de su amante, antes de tomar su mano y regresar al grupo. Tan pronto como regresaron a la mesa, el doctor Tancún se rió de ellas. El plan de poner celosa a sus novias fracasó, obligándolos a abandonarlo a mitad de camino, porque la doctora Falada no pudo soportarlo. Cuando llegó el momento, la fiesta del primer día terminó y todos se dirigieron a sus villas privadas a descansar. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.